¿Alguna vez se han preguntado cuánto puede valer un solo grano de café? O mucho mejor, ¿cuánto puede valer una taza? Esta es una información que puede cambiar definitivamente el rumbo de sus negocios. Hola, muy buenas tardes, noches o días. Yo soy Daniel Bernal. Espero que estén muy bien cuando estén escuchando este video. Esta es la solución y la presentación a la solución a la que llegué después de 3 arduos días de trabajo. Primero que todo, tenemos que ponernos a pensar, ¿qué pasaría si se pudiera ver el futuro? Y además, ¿qué es lo que yo necesito para poder hacerlo? Necesito datos, tendencias o también patrones que me puedan ayudar a aprender, de cierta manera, a poder determinar cuándo ciertos hechos o cuándo va a pasar algo o de cuánto va a ser el valor de lo que va a pasar a continuación. Eso estaría muy chévere y muy bueno, pero ¿qué es lo que sucede cuando no se tienen estos datos? Y ese es el problema central en el que se envuelve todo este proyecto para High Garden Coffee. Muy bien, nos iniciamos con el set de datos que se nos pudo dar a través de la prueba técnica y nos encontramos con que simplemente tenemos la cantidad de tazas consumidas por año. Y esto puede llegar a ser muy bueno o muy malo. ¿Por qué? Porque necesitamos tendencias y patrones y datos. Y además, si se quiere una ventaja sobre otras compañías, necesitamos también saber ciertos precios para poder predecir estos mismos. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Para poder solucionar esto se llegó a un arduo procesamiento de datos, donde al comienzo se descubrieron que habían ciertas inconsistencias con los nombres, entonces empezó a estandarizar todos los tipos de datos. Además, habían ciertos países donde todo su consumo daba cero, y esto no tenía sentido porque ellos consumen activamente, pues, las tazas de café. Además, se reestructuró todo el set de datos para que esta vez tuviera la forma adecuada de una time series. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora se pueden hacer gráficas como las que están viendo aquí abajo a la izquierda. Posteriormente de que ya se tenían estas gráficas, se detectó que habían unos datos muy extraños, porque hay datos donde durante años el consumo se mantiene igual, y esto es muy raro porque cuando estamos hablando de una tendencia humana, de un hábito, nunca es igual. Por lo tanto, se determinó que estos datos pueden llegar a ser artificiales o pueden llegar a ser ruido o puede ser un error cuando se está ingresando este valor. Por eso se decidió que solo se iban a utilizar datos vivos. Los datos vivos se denominan como aquellos que no son iguales a los anteriores y puede llegar a ser un consumo real, un comportamiento real de consumo. Teniendo eso en cuenta, se hizo una sección entre los países ancla, que eran los que tenían más de la mitad de su conjunto de datos vivos, y los países objetivo, que no tenían tantos datos vivos. También se realizó que los países que tenían 4 o menos datos vivos se descartaran, porque realmente esa información no iba a aportar nada a este proyecto. Teniendo eso en cuenta, se siguió con el análisis y se descubrió que realmente con los datos que se tenían no se puede predecir un precio. Entonces, se necesita reajustar para tener el objetivo correcto y la herramienta perfecta para lograr lo que les vamos a proponer. Bueno, lo que les voy a proponer a continuación. Entonces, como teníamos datos nulos, porque ahora las secuencias de los consumos de los países estaban separadas por vacíos, se optó por un modelo que fuera GBM, porque ellos pueden de manera nativa procesar estos datos nulos y no se pueden llegar a romper. Por eso no se quiso utilizar un modelo que nos fuera relacionado con árboles y este tipo de entrenamiento porque se podría confundir muy fácil. Además, la tarea ahora era enseñarle a este modelo qué es el consumo, cómo cambia ese consumo. Y eso es muy importante porque están hablando con una máquina. Una máquina no entiende que si el precio de repente subió es porque están consumiendo más. Digo, el precio no, la cantidad de consumo subió. Precisamente por eso le tenemos que dar más características, le tenemos que dar más datos para que tenga de dónde agarrar y decir, oh bueno, esto parece un patrón de consumo y puede que vaya a subir o puede que vaya a bajar.
Precisamente por eso se hizo una ingeniería de características y se añadieron las que están viendo en pantalla. Se agregaron 3 lag. ¿Qué significa? Significa el consumo anterior. Lag es como de rezagado, de anterior. Entonces tenemos los 3 consumos anteriores y además tenemos tanto la media y la desviación estándar con una ventana de 3 años. ¿Esto qué quiere decir? El modelo va a ir avanzando de 3 en 3 y va a poder ver si hay picos muy elevados y los va a suavizar, para eso sirve la media, va a suavizar estos 3 consumos, o si los datos están muy dispersos, eso es la desviación estándar. Entonces, si los datos están muy dispersos, quiere decir que es un mercado volátil, y si no, pues quiere decir que el mercado está bastante estable. Asimismo, también tenemos el consumo anterior, el precio global anterior, y a esto quiero hacer énfasis, porque necesitamos más datos para poder llegar a hacer una predicción bastante buena o una predicción correcta. Por eso fue que se fue a los Federal Records para poder tener el precio global de los tipos de café, tanto arábica como robusta. Teniendo estos dos precios, se puede agregar al conjunto de datos. Entonces ya no solo tenemos la cantidad que se consume, sino el precio global del café. Y aquí se estaba buscando una relación de oferta y demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la oferta está muy buena y el precio está bajo, la demanda puede subir. Entonces pueden haber de repente muchos más países que estén consumiendo. Esta relación es la que queríamos atrapar dentro de nuestro modelo. Por eso es que se está haciendo el Global Price Lag y el Price Change. Entonces queremos saber qué tanto cambia este precio global con respecto a este año. Bueno, teniendo eso en mente, ya estamos cambiando un poco de paradigma. Ya no estamos prediciendo el valor en bruto del consumo, sino que lo estamos pensando en proporciones. Y eso es lo más importante para el éxito de este modelo de predicción. Ya no vamos a tener que predecir un valor porque faltan datos, sino que ahora tenemos que predecir en qué medida va a subir este consumo. Ya con este cambio se pudo ver que efectivamente se está logrando algo que tiene mucho valor. Se hicieron diferentes pruebas y con las diferentes pruebas se llegó a una conclusión. Y esta conclusión es que si se está prediciendo un valor en bruto, el modelo va a tender a fallar y a tener muchos más sesgos. ¿Por qué? Porque como se puede ver en la gráfica que tenemos en la parte derecha, se ve que tenemos un punto rojo, unos puntos anaranjados, unos azules y otros verdes. Significan el, el tamaño del consumo de ese país en términos de café. Entonces, cuando nosotros estábamos prediciendo un valor en bruto, del consumo, valores tan grandes como el de Brasil, que es ese puntico rojo, se empezaban a arrastrar todos los valores de los demás consumos. Y esto era algo bastante malo porque entonces el modelo empezaba a confundirse. ¿Cuál es la ventaja de predecir la proporción? Que digamos, un país que puede ser mediano o pequeño va a aumentar el doble en su consumo de café. Esto puede significar que estaba consumiendo no sé, 500 tazas y el otro año va a empezar a consumir 1000. Muy bueno. Pero ahora, cuando estamos hablando de Brasil, que está consumiendo miles de tazas, como se puede analizar, entonces si de repente ya no está consumiendo 1000 tazas, sino 2000 tazas, es un valor inmenso. Pero si lo enfocamos a la proporción, es exactamente lo mismo si yo consumo una taza y mañana consumo dos. Es el aumento del doble. Ok, con esto en mente y teniendo la sección de todo el mercado, podemos ver que el modelo empezó a aprender de maneras muy buenas. Lo estábamos comparando con un modelo NAIF, que quiere decir que el mercado es como muy estable. Porque ¿qué quiere decir? Que el precio de ayer va a ser el precio de hoy. Eso es un modelo NAIF. Entonces, como podemos ver, si nuestro modelo LGBM, el Light GBM, empieza a tener un porcentaje mucho menor, es muy bueno, porque quiere decir que se equivoca mucho menos en relación al modelo NAIF. Y esta proporción se puede escalar directamente a esta gráfica, por eso es que los dos valores están juntos. Esta línea punteada
quiere decir que no hay error, porque está en cero. Entonces el modelo puede dar un valor sobre esa línea punteada o bajo esta línea punteada. Esto puede decir que sobreestimó el precio o la cantidad de consumo, o subestimó esta misma cantidad de consumo. Entonces, entre más cerca estén del cero estos puntitos, quiere decir que el valor es cada vez menor. Bueno, ahí probablemente puedan preguntar. El punto rojo, que es el gigante, está muy lejos. ¿Esto quiere decir que es un error muy grande? Y realmente no. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que medir bajo su propio contexto. Estamos viendo que el consumo real es supremamente grande y el error en escala también es grande. Y al final, si lo ponemos en proporciones, finalmente va a dar alrededor de un error del 2%. Esto es muy bajo y va muy acorde con lo que es nuestro modelo. Entonces, podemos observar que nuestro modelo siempre va a superar al NAIF. Pero hay un problema en el 2020. ¿Qué es lo que pasa? El modelo no puede superar al NAIF. ¿Y por qué? Es porque se está iniciando la pandemia. Acaba de llegar un cambio impresionante en todos los mercados y de repente el precio que teníamos mañana es totalmente diferente al que teníamos ayer. Y esta volatilidad se decidió mantener dentro de nuestro modelo, dentro de lo que llega siendo el conjunto de datos, porque se quiere demostrar que el modelo es capaz de tener cierta adaptabilidad a estos cambios, cierta resiliencia y evolución a los cambios que pueden parecer muy impredecibles dentro del mercado. Muy bien, ¿qué tenemos hasta ahora? Y se hizo el análisis de datos, se agregaron ciertas variables y el modelo es excelente en predecir las proporciones. Bueno, ahora ¿qué sigue? Porque es muy bueno tener, pues, cuánto va a aumentar la proporción de un país, pero esto cómo se interpreta. No siempre se tiene a un analista de datos que, pues, vaya a ayudarnos en esta tarea. Es por eso que se utilizó una API de Gemini para hacer un router dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este agente de Gemini va a recibir la pregunta del usuario y va a determinar cuál de las herramientas es la que va a usar, y esta herramienta a utilizar asimismo puede llamar al modelo de predicción. Y ahora ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la predicción y la opinión de un experto, según el system template que nosotros le otorguemos y la personalidad. Asimismo, se puede dividir este agente inteligente en 4 diferentes reglas importantes. Lo podemos determinar de esa manera. La primera es filtrar si el usuario busca predecir ciertos precios. ¿Qué es lo que pasa? Como dijimos antes, lo que se tiene que predecir es la proporción, no los precios. Entonces el modelo va a detener esa petición y va a aclararle al usuario. Es un modelo que está entrenado para predecir las proporciones de consumo, no los precios, que por favor le dé un país y un consumo. Muy bien. Ahora tenemos que validar la vigencia de los datos, porque ahora tenemos un relativo problema. Si no tenemos todos los datos de los países de manera completa, entonces ¿cómo vamos a hacer para predecir? Es por eso que este modelo va a llamar a una herramienta que nos va a dar un país proxy. ¿Qué queremos decir con un país proxy? Queremos tener un país que sea muy similar al que nosotros queríamos predecir. El agente me va a dar unas opciones que va a tener el mismo market size, que va a tener el mismo tipo de café y por ende probablemente vaya a tener una predicción muy similar. Ahora bien, ya solucionado este problema, ahora el agente tiene que determinar si se necesita hacer una simulación a corto o largo plazo, porque no es lo mismo pedir, no sé, una predicción para 2020 que pedir una predicción para el 2029. Porque eso quiere decir que se tienen que hacer muchas predicciones antes y tal vez el error MAPE que teníamos anteriormente se vuelva muy grande y la predicción ya no sea certera, no sea nada buena. Y por último, tenemos que analizar si se tienen todos los datos para hacer una predicción o si el agente necesita pedirle datos extra
para que pues pueda tener todo lo necesario para hacer esta predicción. Puede que le falte el consumo, puede que le falte el precio global, y de esta manera pues ya puede tener todo esto. ¿Por qué? Porque para hacer las predicciones nosotros teníamos ciertos lags, como vimos anteriormente, y también tenemos ciertos cambios en el consumo global. Entonces, si no se tienen estos datos, no se puede hacer la predicción. Bueno, ya tenemos el qué, y ahora, ¿pueden saber dónde? Para la solución, para esta solución, se decidió utilizar una arquitectura orientada en microservicios con contenedores Docker en AWS. Esto para que todos los usuarios tengan la facilidad de poder ingresar a esta herramienta, todos los usuarios que lo necesiten. Entonces es más accesible y es de fácil uso. Como vamos a ver más adelante, la interfaz y cómo interactúa con el usuario. Entonces, toda la lógica se centra en dos máquinas virtuales. La primera máquina virtual va a ser la de presentación, se va a encargar de interactuar con el usuario, extraer todos los datos de los formularios, de las preguntas que se hagan, mandarlos al backend y esperar la respuesta con todo lo que se quiere pintar. Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, esta interfaz virtual tiene ciertas herramientas de análisis de datos, más o menos para dar más idea al usuario qué es lo que se está midiendo y cómo lo puede aprovechar. Bueno, ahora tenemos la máquina virtual del backend. Eh, Todo esto está levantado con Fast API. Esto para hacer más dinámico todo lo que es la comunicación entre puertos. Todo esto está englobado en una Virtual Private Cloud, entonces no hay problema de pronto tener peticiones a nuestro backend desde una IP que no sea nuestro frontend. Entonces, nosotros tenemos guardado el modelo para hacer las predicciones y la base de datos del último estado del país. Esto para poder hacer la predicción, porque el modelo necesita saber si el último dato fue en 2020, si el último dato fue en los 92. Entonces, para poder tener esta información, se guarda el CSV y además también va a servir para hacer ciertos gráficos que ya mencioné un poco antes, para hacerle la facilidad al usuario en el portal web. Asimismo, se está usando el modelo Gemini, el Flash 2.5 para hacer todas las peticiones. Se está utilizando con la free tier que ellos ofrecen para el API Key. Entonces pueden haber ciertas limitaciones que ya vamos a hablar de ellas más adelante. Bueno, aquí ya tenemos un vistazo de lo que va a ser nuestro portal web. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hay en el futuro? ¿Esto está listo? ¿Está completo? ¿Está perfecto? Y para eso voy a contestar ciertas cosas. La primera fue, ¿por qué usar Gemini, LangChain, Docker, Fast API desde cero? ¿Por qué hacerlo desde Scratch? Ya existen ciertas soluciones, como lo puede ser Copilot Studio, que ya voy a hablar de él. Uy, disculpen. Esto no lo tenía previsto. Bueno, ¿por qué utilizar LangChain, Gemini y Docker desde cero? Ya hay ciertas soluciones como Copilot Studio, que vamos a hablar de ellas más adelante, que realmente pueden hacer todo preconstruido y es mucho más sencillo. Y es porque quiero demostrar que tengo la capacidad para poder diseñar desde cero y ir más allá de estas interfaces. Además, es más flexible y personalizable. Entonces, de repente, con la llamada tools que teníamos anteriormente, ya se puede hacer de una manera más controlada y es algo que vamos a ver en el código un poco más adelante. Porque primero se necesita rescatar la petición del usuario y se tienen que determinar, según las cosas que él está preguntando, cuál es la tool a utilizar. Luego se tiene que llamar al modelo de cierta forma, según la tool que se utilice, y hacer el análisis ahí sí de toda la predicción que dio y el contexto de lo que se está preguntando. Entonces se pueden hacer cosas un poco más flexibles. Además,
yo hablé de una limitación y es la free tier. No se pueden hacer muchas peticiones por minuto y eso realmente llega siendo un problema muy grande porque para hacer ciertas llamadas como lo es predecir el año en 2020 o 2030 se necesitan hacer muchas peticiones y termina siendo muy pesado para este agente. Eso lo voy a tocar más en el siguiente apartado. Y realmente tener recursos limitados puede ser muy problemático a la hora de tener que desarrollar una arquitectura muy compleja. Y es por eso que decidí afrontar pues este reto para poder demostrar que tengo la capacidad de crear una solución que pueda estabilizar de manera proactiva ante estas adversidades. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer este agente? Este agente puede predecir de una manera correcta lo que es el próximo consumo. Sin embargo, a pesar de ser un prototipo de alta fidelidad y poder generar valor de manera inmediata, no puede realizar de buena manera esta predicción a 2020, digo a 2030, 2029, porque termina siendo muy lejano y es muy pesado. Sin embargo, también por eso se optó por usar los microservicios con Docker, porque puede ser muy escalable. Y aquí quiero hablar de lo siguiente, y es, ¿podrá hacer más cosas? Y la respuesta es, claro que sí. Puede hacer muchas más cosas porque al ser escalable se puede utilizar estas soluciones Enterprise que van a mejorar de manera pues increíble lo que es pues el rendimiento de esta aplicación. Y esta transición a Copilot puede reducir drásticamente los tiempos y aquí hablo de que este proyecto se desarrolló con una metodología Scrum y se hizo con 3 sprints. Estos sprints normalmente duran semanas, eso lo comprendo. Sin embargo, para el scope de este proyecto se decidió manejarlos por una jornada en promedio laboral. Pueden ser de unas 8 horas. Bueno, fueron de unas 8 horas. El primer sprint fue el análisis y el entrenamiento del modelo. El segundo sprint fue de montar todo lo que sería la arquitectura cloud y las 2 instancias con todos los endpoints. Y el último sprint fue ya la implementación de la gente, afinar todas las herramientas, hacer el prompt engineering. Y con Copilot Studio se puede realmente llegar a casi omitir el último sprint porque es muy sencillo, simple utilizar lo que son los topics para hacer esto de router dinámico y poder mandarlo a su llamado de tools. También con la descripción de la gente se puede llegar a hacer la definición de la personalidad de una manera mucho más sencilla. Entonces, esto al final solo resulta en la optimización y realmente la facilidad al hacer los conectores nativos para el manejo de los datos. Entonces, de pronto ya le podemos dar a este modelo más bases de datos sobre la demografía poblacional, por dar un ejemplo. Entonces, ya puede discernir si este agente, si este consumo corresponde a que hay muchas más personas en ese país o realmente si es porque hay ventas masivas. Entonces, a lo que quiero llegar es que escalar a nivel empresarial se puede hacer una mejor gestión de los diálogos y un menor mantenimiento. Entonces, resulta en unas ventajas corporativas. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se logró? Se logró transformar el conjunto de datos con una herramienta técnica que fue muy buena porque fue capaz de predecir de una manera casi perfecta las proporciones de los consumos. También se determinó que es muy posible y es muy factible crear un agente que actúe como un analista de estos datos que se han predicho. Y por último, que se pueden evolucionar todos estos microservicios a herramientas corporativas como Copilot para expandir lo que son todas sus capacidades y hacer un mejor análisis.
Al final, todo esto solo termina en una sola cosa, y en que esta herramienta se puede convertir en la solución perfecta para que el Highgarden Coffee lidere todo lo que es el mercado de café global. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación. Ahora, bueno, ya hemos hablado mucho de lo que es este modelo. Vamos a probarlo. Esta es la interfaz de lo que es todo el proyecto. Aquí se tienen todos los países que se pueden llegar a hacer las predicciones. Aquí se tienen unos datos que va a decir la proporción de cada café que se consume para saber cuál es la que está siendo más popular. Se ven los que están liderando los mercados y aquí se ve que Brasil tiene un consumo excesivamente grande y es por eso que también cambiar el paradigma de la predicción fue muy útil. Además, se ve la tendencia del precio global con los datos que conseguimos por aparte. Muy bien, esta herramienta puede ser dirigida tanto a un usuario que no sabe muy bien de todo lo que es análisis de datos y sin embargo tiene una opción que es ver los datos completos. Y esto nos carga todo el dataset que tenemos de el último estado de cada país. Entonces, por ejemplo, aquí ya puedo ver que Angola, su último registro fue en 2006. Entonces, tal vez no me va a poder dejar hacer la predicción. Y es algo que vamos a probar en este mismo instante. Muy bien. Ya están conectadas las dos bases de las dos instancias, perdón. Y vamos a hacerle esta pregunta. Hola, ¿me puedes decir cuál es el consumo de Brasil para el año 2019? El precio global se mantiene. Bueno, vamos a esperar y ya vamos a ver más adelante porque se tiene que esperar un poco más. Uy, bueno. Muy bien. Ya hemos validado cuál es el problema. Vamos a ver si ya está resuelto. Efectivamente. El problema era un problema con la API Key. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros le preguntamos, hola, ¿me puedes decir cuál será el consumo de Brasil para el 2019? Y el precio global se mantiene, me dice, claro que sí. El consumo de café de Brasil para el año 2019, bajo el escenario de un precio global que se mantiene, se proyecta en estas unidades. Esto es un ligero aumento de este porcentaje con respecto al anterior. Bueno, aquí da su propio análisis de lo que sería bueno realizar. Vamos a ver otras cosas. Vamos a decir cuál será el precio. El precio del café. Se supone que no me debe dejar hacer esto. Vamos a ver cuál es la respuesta. Bueno, está bien. Dice que está hecho para predecir con alta precisión el consumo, más no el precio. Y, por ejemplo, vamos a preguntar otra cosa diferente. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que Angola no tenía los datos completos? Vamos a ver qué pasa si llegamos a predecir algo con una brecha histórica bastante grande. A ver, para predecir... disculpen. Aquí me he equivocado. El consumo. Listo. Se supone que ahora nos debe decir que realmente no se puede y nos va a dar ciertas opciones. Bueno, aquí se ve la tool que se utilizó, el país y pues que utilicemos Camerún o Tianza. Esto está bastante bien. Entonces ya podemos ver que efectivamente sí se puede hacer lo que es el, el país proxy para hacer las predicciones. Ahora, vamos a ver qué pasa si le digo que, bueno, hagamos algo. Hagamos la predicción para Colombia y no le vayamos a decir cuál es el precio global. Se supone que no puede hacer la predicción si le falta un dato. Vamos a ver cómo reacciona. Bueno, mi modelo está diseñado con alta precisión el consumo de café, pero no para pronosticar el precio global del mercado. Ok, entonces nos está pidiendo
que le hagamos el consumo. Otra vez, mi error, perdón. Se supone que la respuesta en este escenario es que me falta, efectivamente, me falta decir cuál es la fluctuación del precio global. Entonces nos da que podemos hacer un escenario donde sube, un escenario donde baja o donde se mantiene, que es el que ya predijimos con anterioridad. Bueno, para no hacer este video mucho más largo, me gustaría mostrarles que pues esta es la máquina virtual que se utilizó para el front, esa es la máquina virtual para el back con sus respectivos logs, y en este GitHub, en este repositorio, tienen acceso a todo este código, a todo el código del back, a todo el código del front, y además tienen esta presentación, la presentación que les acabo de mostrar, y tienen el documento oficial de este proyecto. Este documento oficial tiene todo lo que se hizo con mucho más detalle del que les expliqué en la presentación. Tiene los objetivos principales y secundarios que se plantearon y tiene cómo se hizo cada decisión de arquitectura con mucho más detalle. Entonces aquí están las gráficas que pudieron apreciar. Hay unas cuantas extra que también están aquí. También se encuentra el diagrama de clases y realmente me gustaría mucho que lean este documento y esta parte de resultados y discusión, que realmente habla de lo que se obtuvo y cuál es el valor que se puede generar más adelante. Muy bien. Para entrar un poco más en detalle con lo que es la inteligencia artificial, me gustaría por último hablar de este archivo, que creo que es el corazón de todo lo que hace. Entonces aquí se le hacen las definiciones a las diferentes herramientas que va a utilizar y aquí construye todas las variables para realizar la predicción, porque como les dije, este modelo es autorregresivo en la presentación y necesita de los datos anteriores para encontrar patrones. Entonces por eso se necesita construir de esta manera. Se puede ver un poco desorganizado y esto va mucho con el análisis de los datos. Y algo que se me había pasado decirles es que también tienen el cuaderno de todo lo que fue el análisis y la creación de este modelo. Entonces aquí pueden encontrar todas las decisiones que se tomaron a la hora de realizar los análisis de datos, todo el procesamiento. Estos son los datos originales, las decisiones que se tomaron, qué fue lo que se eliminó, cómo se eliminó. Entonces aquí pueden ver que tienen pues todas las gráficas de los diferentes países. Y además también tienen los datos de cómo se realizó la medición de este modelo y demás. Muy bien, ahora sí, siguiendo con esto. Se tuvo que diseñar una callback específica para no violar lo que son las reglas de la cuota de la free tier de Gemini. Y por eso mismo es que no se ahondó mucho en algunas de las funciones de estas tools, porque realmente tienen mucho para ofrecer y se pueden extender de gran medida, y es lo que también estoy comentando en esos comentarios, valga la redundancia. Por último están las reglas de las que hablé en la presentación, las reglas generales, y ya. Espero que les haya gustado mucho esta solución. Fueron unos días de desarrollo bastante arduos, fue muy intenso, pero de la misma manera fue muy interesante y me gustó mucho tener un problema que fuera muy difícil y poco convencional, porque de repente los datos que se tenían no eran suficientes, se tenía que buscar en la web, luego se tenía que hacer la arquitectura desde cero y teníamos este problema con las llaves, con las free tiers, de repente ya no podíamos gastar muchos más recursos de los que deberíamos con miles de llamadas a la API con el agente, y se tenía que realmente reducir a una o utilizar algunos trucos como las callbacks, y fue algo que me puso a prueba y me gustó mucho. Espero que tengan una feliz tarde, un feliz día o una feliz tarde, depende de cuando estén viendo esto. Estoy esperando ansiosamente su respuesta y hasta luego.